Entonces le tocaba al consultor jurídico del Poder Ejecutivo dilucidar cuál de esos dos ministerios, Secretaría de Estado, tenía la razón. Y entonces los conflictos de intereses de competencia hoy en día lo conoce el tribunal, pero en esa época la cosa era más llevadera. La opinión del presidente tenía la capacidad de decir, bueno, eso no le corresponde a Industria y Comercio, sino que le corresponde a Hacienda, por ejemplo, ¿verdad? Yo tengo que entonces preguntarle a usted qué fue lo que pasó con Jorge Blanco y el enfoque del gobierno. O sea, tuvieron la crisis con el Fondo Monetario Internacional, tuvieron la crisis de comida, de los productos básicos. Entonces, ¿cuáles fueron las iniciativas importantes que pasó Jorge Blanco? Esa es mi primera pregunta. Que pasaron por su consultoría jurídica. Y porque yo quiero que la gente entienda el valor de su presidencia y lo que él hizo. Y lo otro es qué pasó cuando él salió y la persecución que pasó, ¿verdad? Por eso que le debíamos al final a 92 bancos, porque eso eran cartas de crédito que nosotros debíamos de pagar en el extranjero y no se habían pagado. Entonces, ahí se me ocurre a mí pensar, y creo que no estoy muy lejos del número, había unos 500 millones de dólares que el Banco Central debía a la banca extranjera. Entonces, ese mecanismo se mantuvo durante el gobierno de don Antonio Guzmán, lamentablemente a tal punto que el gobierno se vio en la necesidad imperiosa de producir dinero sin respaldo, lo que se llamaban los inorgánicos. Hubo un gobernador del Banco Central, el gobierno de don Antonio Guzmán, que le puso ese nombre, inorgánico, porque no tenía, el peso dominicano tenía respaldo en dólares en ese momento. Y no había, perdón, en oro. Y no había oro, y si no había oro en dólares, y no había dólares tampoco. Entonces eran inorgánicos. Entonces eran papeletas, como las papeletas de Lili, salían a la calle, pero entonces, cuando el doctor Manuel Blanco tomó el poder, habían 4.000 millones de pesos inorgánicos en la calle. Eso hubo que manejar la economía para poder darle sustento, respaldo a esos dineros que estaban en la calle circulando. Eso agravó también la economía en el gobierno del doctor Jorge Blanco. De manera que fue un gobierno que tuvo mucha precariedad económica. Y entonces, el doctor Balaguer, un hombre que tenía 88 años, que ya estaba ciego, llega al poder y lo primero que dice es, tengo que eliminar al que pueda ser mi sucesor. En esa elección del año 1986, el candidato fue por el PRD, el doctor Peña Gómez. Pero en el PRD había otro líder, que era Jacobo Magluta. Pero el doctor Peña Gómez y Jacobo Magluta fueron a una convención y la convención fue traumática. Entonces, el licenciado Jacobo Magluta y el doctor Peña Gómez entraron en conflicto. Pero finalmente Jacobo Magluta fue el candidato.